Hola estudiantes de quinto básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en su casa junto a sus familias, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con la clase de lenguaje, ¿ya? La cual va a tratar sobre los textos no literarios, ¿ya? Es por eso que el objetivo de la clase de hoy es analizar un texto no literario. O sea, vamos a escoger uno y vamos a analizar un texto no literario, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer un recordatorio, vamos a activar un poquito nuestros conocimientos previos y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué son los textos no literarios? ¿Ya? ¿O qué diferencia hay entre un texto literario y un no literario? Ya, entonces, el texto literario es aquel texto que tiene ficción, que tiene imaginación, ¿ya? Donde nosotros podemos encontrar un clímax, un desarrollo de la historia, ¿ya? Generalmente tienen un principio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? Porque están contando una historia, están contando un hecho que pasó, acontecimientos. Este tipo de historias, cuentos, pueden ser cuentos, leyendas, fábulas, mitos, muchos, eh, pueden tener información que es verosímil o puede ser ficticia. ¿Ya? Verosímil significa que está de la mano con la realidad, que son cosas que pueden pasarnos, ¿ya? Y puede ser ficticio, que son cosas más fantasiosas, ¿ya? En cambio, los textos no literarios se caracterizan por ser aquellos textos que nos están informando de alguna manera, ¿ya? Que están exponiendo algún tipo de información, ¿ya? Puede ser las noticias, ¿ya? El periódico, nosotros nos está informando siempre, todos los días. La carta, ¿ya? Artículos noticiosos, ¿ya? Crónicas, todos esos textos que a nosotros nos informan son textos no literarios. Acá les voy a compartir ya un mapa conceptual simple sobre los textos literarios y los no literarios para que ustedes también tomen ahí apuntes de cuál son de cada uno. Ya, por ejemplo, en los literarios tenemos cuento, tenemos el microcuento, tenemos la novela, los mitos, las leyendas, las fábulas, los poemas y alguna obra dramática. ¿Ya? Los no literarios son las noticias, como les comentaba, las crónicas, las reseñas, los reportajes, las cartas, los informes, las recetas y las instrucciones. Hoy precisamente nos vamos a enfocar en el texto no literario, la carta, ya en nuestra guía de trabajo. Pero antes vamos a hacer unas actividades para saber si están comprendiendo la diferencia entre un texto literario y un no literario. Ya recuerden que los literarios son aquellos que cuentan una historia. Los textos no literarios son aquellos que nos informan. Ya escuchen bien, viene la siguiente actividad y después ustedes me van a decir desde sus casas si es texto literario o si es un texto no literario. Ya, dice así la primera actividad y ustedes van viendo si es literario o no literario. Dice así: los bovinos o vacunos han servido al hombre desde tiempos prehistóricos como animales de carga y fuente productora de carne, leche y cuero. Algunos de los escritos más antiguos que existen se refieren a la venta de varias reses vacunas. Estos animales están desprovistos de dientes delanteros en el maxilar superior y por ello mastican con los dientes inferiores y las encías. La vaca traga rápidamente el alimento que ingiere, almacenándolo en el rumen o panza de los rumiantes, que es el primero de los 4 compartimientos en que se divide su estómago. Luego la comida pasa al segundo estómago, denominado redecilla, donde se agrupa formando una serie de pelotitas. Cuando la vaca descansa, devuelve esas bolas que mastica o rumía más detenidamente. Y entonces el alimento pasa al tercero y cuarto estómago, llamado respectivamente libro y cuajar. Tiene lugar a la digestión. ¿Ya? Vamos viendo más o menos de qué hablaba este texto y qué tipo,
¿qué tipo de texto es? Vendría siendo algo que nos está informando, ¿cierto? Por lo tanto, vendría siendo literario o no literario. No literario. Muy bien. Excelente. Claro, porque acá nos está diciendo las características de los vacunos, ¿ya? Que tienen muchos estómagos y habla sobre el proceso de digestión. Vamos por la segunda actividad y última. Ya. El segundo texto, para ver si es texto literario o no literario, se llama Vaca. Ya, escuchen. Cuando iba el otro día en el tren, me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de alegría y a invitarlos a todos a ver el paisaje y a contemplar el crepúsculo que estaba de lo más bien. Las mujeres y los niños y unos señores que detuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí. Pero cuando me senté, otra vez silencioso, no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta, muertita, sin quien la enterrara, ni quien le editara sus obras completas, ni quien le dijera un sentido y lloroso discurso por lo buena que había sido, y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a que la vida en general y el tren en particular siguieran su marcha. ¿Qué es esto? Es una historia, ¿cierto? Una historia de una vaca en este caso. Ya fíjense que acá tiene una característica que es un poquito ficticia, ¿ya? Acá dice que la vaca estaba hablando todo eso, por lo tanto ya nos damos cuenta que es una historia, un cuento bastante corto, ficticio. ¿Ya? Y tiene también situaciones reales, como por ejemplo que estaban las mujeres, los niños conversando. Entonces tiene ahí un poquito de ambas cosas y tiene ficción también. ¿Ya? Por lo tanto, es un texto literario. Muy bien. Ya estudiantes, entonces, como les dije anteriormente, hoy nos vamos a enfocar en el texto no literario, la carta. ¿Ya? Es por eso que les voy a compartir las partes de la carta para que vayan observando aquí al costado. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de una carta, ¿cierto? Que dice así: Santiago, 3 de julio del 2009. Querida Rosita, por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido una semana con muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Te quiero mucho, Camila. Muy linda la carta de Camila hacia Rosita. Fíjense en las partes de la carta, ya que está destacado con colores. Arriba se destaca el lugar y la fecha de donde se envía, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren enviar una carta a alguien, algún familiar, algún amigo, ustedes deben colocar dónde ustedes están en ese momento, en qué ciudad, ¿ya? En este caso estamos en Santiago, ¿ya? Entonces se coloca Santiago, una coma, como para separar la idea, y colocan la fecha. Ya, por ejemplo, si hoy es 19 de agosto, ustedes colocan 19 de agosto del 2020. ¿Ya? Luego de colocar la fecha viene el saludo, ¿ya? Y ahí agregan el nombre del destinatario. Destinatario se le dice quién va a recibir nuestra carta, ¿ya? Por ejemplo, acá que dice, querida Rosita, ¿ya? Podemos colocar estimada Rosita, amada Rosita o simplemente señora Rosita, señorita Rosita, depende de la formalidad también de nuestra carta, ¿ya? Luego aparece el mensaje, que es todo lo que yo quiero decirle a el destinatario, a la persona que yo le estoy escribiendo mi carta, ¿ya? Fíjense que acá
ella le está informando muchas cosas. Le está informando que tuvo una semana con muchas pruebas y tareas. Eso ya es una información. Por eso que está dentro del texto no literario. ¿Ya? Luego del mensaje está la despedida, ¿cierto? Donde dice te quiero mucho, o podemos decir hasta luego, hasta pronto, nos vemos, no sé, el fin de semana, nos vemos el próximo año, pero es la despedida. Siempre debe haber una despedida dentro de nuestra carta, ¿ya? Y finalmente colocamos nuestro nombre o nuestra firma en caso de que fuese una carta formal, pero con nuestro nombre basta, ¿ya? Nos vamos directamente entonces a nuestra guía de trabajo, ¿ya? Que como ya les he comentado, se tratará de una carta. Ya, la carta que vamos a conocer hoy es una carta real. Es una carta real escrita por don Miguel Grau hacia la esposa de Arturo Prat Chacón, en este caso viuda, ¿ya? Doña Carmela Carvajal. Por lo tanto, yo les voy a compartir la carta, ¿ya? Y la vamos a leer juntos. ¿Ya? ¿Ustedes más o menos conocen la historia de Miguel Grau, Arturo Prat Chacón? ¿Sí? Bueno, esto es el combate naval de Iquique en 1879, que es llamada la Guerra del Pacífico, donde se enfrenta Chile y Perú por el salitre, ¿ya? Bueno, Miguel Grau dirigía el Huáscar y Arturo Prat Chacón dirigía la Esmeralda. Muy bien. Entonces ellos se enfrentan en estos dos barcos y finalmente Arturo Prat Chacón hace que Chile quede victorioso, pero lamentablemente se lanza al mar falleciendo en ese momento. ¿Ya? Entonces, acá, don Miguel Grau, por esa razón, le envía una emotiva carta a la viuda de Arturo Prat Chacón, llamada Carmela Carvajal, ¿ya? Y les voy a contar un poquito de qué se trata esta carta. Ya, la carta dice así: Miguel Grau y su emotiva carta a la viuda de Arturo Prat. Un 2 de junio de 1879, el comandante del Huáscar, almirante Miguel Grau, le envía una carta a la viuda del capitán Arturo Prat, Carmela Carvajal, donde le expresa sus nobles sentimientos y reconoce el valor de su adversario. ¿Quién era el adversario? Arturo Prat, a la que le adjunta la espada y los objetos personales del héroe del combate naval de Iquique. Aquí están las fotos de Miguel Grau y Carmela Carvajal. Dice lo siguiente. Ojo acá porque de esto se trata la guía después. El capitán Miguel Grau Seminario, vencedor en el combate naval de Iquique, comandando el Huáscar, le envió una emotiva carta el 2 de junio de 1879 a la viuda de su adversario, Carmela Carvajal. Solo 12 días después que el capitán Arturo Prat Chacón, al mando de la Esmeralda, diera la vida por su patria al saltar al abordaje. Sobre este incidente, Grau escribió 7 días después del combate a su cuñada Manuela Cavero, esposa del comandante de la Chacabuco, Fabián Biel, la siguiente nota. Y ojo acá, porque después en la guía de trabajo aparece una pregunta en relación a esto. Dice así: el valiente comandante de la Esmeralda murió como un héroe en la cubierta de este buque, en momentos en que emprendió un abordaje temerario. Yo hice un esfuerzo supremo por salvarlo, pero desgraciadamente ya fue tarde. Su muerte me amargó la victoria que había obtenido y pasé un día muy afligido. Conservó de Prat su espada con los tiros, algunas frioleritas que haré llegar a su pobre viuda, que las estimará como un triste recuerdo de su infortunado esposo. Grau cumplió lo expresado y envió a Carmela Carvajal las pertenencias de su esposo, acompañada de una emotiva carta donde destacaba la arrojada acción del valiente oficial chileno. La misiva decía textualmente, fíjense arriba que aparece el lugar y la fecha. Dignísima señora, un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta,
por las luchas que va a rememorar, contribuya a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fue, como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo. Cumplo con el penoso deber de enviarle las para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su gran desgracia, y para eso me he anticipado a remitírselas. Reiterándoles mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscriba usted. Señora, muy afectísimo seguro servidor, Miguel Grau. Fíjense que cumple con la estructura también de la carta. Luego acá aparece la respuesta de Carmela Carvajal, que dice así. Carmela Carvajal, emocionada y agradecida por el gesto de este gran hombre, le expresó sus sentimientos a través de una carta 2 meses después de la fecha de la enviada por Grau. O sea, Miguel Grau le envió la fecha un día y ella le responde 2 meses después, donde textualmente decía. Fíjense que arriba está la fecha nuevamente y el lugar, Valparaíso, 1 de agosto de 1879. Señor don Miguel Grau, distinguido señor, recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del Huáscar, el 2 de junio del corriente año. En ella, con la hidalguía del caballero antiguo, se digna usted a acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo, prendas para mí de un valor inestimable, por ser o consagradas por su afecto, como los retratos de mi familia, o consagradas por su martirio, como la espada que lleva su adorable nombre. Al preferir la palabra martirio, no crea usted, señor, que sea mi intento inculpar al jefe del Huáscar de la muerte de mi esposo. Por el contrario, tengo la conciencia de que el distinguido jefe, que, arrastrando el furor de innobles pasiones sobreexcitadas por la guerra, tiene hoy el valor, cuando aún palpitan los recuerdos de Iquique, de asociarse a mi duelo y de poner muy alto el nombre y la conducta de mi esposo en esa jornada, y que tiene aún más el más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo, poniendo en mis manos una espada que ha cobrado un precio extraordinario por el hecho mismo de no haber sido rendida. Un jefe semejante, un corazón tan noble, se habría, estoy cierta, interpuesto a haberlo podido entre el matador y su víctima, y habría ahorrado un sacrificio tan estéril para su patria como desastroso para mi corazón. A este propósito, no puedo menos de expresar a usted que es altamente consolador, en medio de las calamidades que origina la guerra, presenciar el grandioso despliegue de sentimientos magnánimos y luchas inmortales que hacen revivir en esta América las escenas y los hombres de la epopeya antigua. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona y por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi esposo, me ofrezco muy respetuosamente de usted, atenta y afirma Carmela Carvajal de Prat. Ya, luego de conocer estas cartas, ya, de Miguel Grau y la respuesta de Carmela Carvajal, ustedes se van a dirigir a la guía de trabajo que se las voy a compartir aquí, donde van a responder lo siguiente. Número 1. ¿Cuál crees que es el objetivo del primer párrafo? Justifica tu respuesta. Ustedes tienen que responderme ahí qué quiso lograr Miguel Grau en el primer párrafo, ¿ya? Y me lo explican ahí donde dice la R de respuesta. Número 2. ¿Por qué cree usted que el escritor de este texto
incluye las fechas en las que fueron escritas las cartas? Número 3. ¿Qué piensa usted sobre la nota que escribe Miguel Grau a su cuñada Manuela Cabero? ¿Qué piensas tú? Te está preguntando a ti como pregunta personal, digamos. Número 4. ¿Por qué cree que Miguel Grau señala: su muerte me amargó la pequeña victoria que había obtenido y pasé un día muy afligido? ¿Por qué él señala eso? Número 4. ¿Cuál es la función de incluir esta nota antes de las otras cartas? Estamos hablando de la nota, la que sale arriba, hacia Manuela Cabero. ¿Ya? 5. ¿Qué actitud tiene Carmela Carvajal hacia Grau en su respuesta en la carta? Número 7. Si hubieses tenido que vivir una situación como esta, ¿enviarías a los familiares las pertenencias de un enemigo vencido? Y justifica tu respuesta. Esa pregunta también va dirigida a usted, ya pregunta personal. Número 8. En el contexto de una guerra, nos ponemos en la situación de una guerra. ¿Por qué crees que es relevante comentar o recordar lo que don Miguel Grau le escribió a la viuda de Arturo Prat? ¿Por qué crees tú que es relevante? Cuando hablamos de relevante, ¿qué crees tú que por qué es importante? ¿Ya? ¿Por qué crees tú que es importante comentar o recordar lo que Miguel Grau le escribió a la viuda de Arturo Prat? Ahí ustedes también me responden lo que ustedes piensan o creen. ¿Ya? Esa vendría siendo nuestra guía de trabajo. Son solamente 8 preguntas en relación a el escrito de las cartas que envía Grau a la viuda de Arturo Prat Chacón y la respuesta de Carmela Carvajal a Grau. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Sigan cuidándose. Ustedes ya saben que pueden escribir al correo del curso, ¿ya? Donde nosotros vamos a responder lo más pronto posible las dudas. ¿Ya? Que esté muy bien. Un abrazo. Cuídense mucho. Cariño a la familia.